En primer lugar, agradecer a Víctor esta oportunidad de poder transmitir un poco el trabajo de este ingeniero tan insigne que todos hemos ido viendo a lo largo de la ponencia, y comentar que después de la presentación que nos ha hecho Sebastián con sus anécdotas y sus cosas, pues el hablar de ingeniería parece que es volver un poco a lo duro. Pero realmente hemos querido resaltar la personalidad del ingeniero y un poco compararlo con el resto que él ya lo ha hecho de ingenieros nacionales, y sobre todo su trabajo compararlo a lo largo del tiempo. Por eso yo la ponencia esta, que ya la presentamos en Sardina también, yo la he presentado en algún congreso, referente a la ingeniería marítima de León y Castillo en los años que la desarrolló, comparada con la ingeniería en los años actuales en la que nos encontremos. O sea, aplicar un poco lo que en ingeniería llamamos la ROM, las recomendaciones de obras marítimas de última generación, aplicarlo al año 1890, que es cuando él desarrolló su proyecto. El gran proyecto que todos conocemos es el Puerto de la Luz. El Puerto de la Luz es muy conocido, pero realmente la información no es tan profunda como la que hemos encontrado en proyectos más chiquititos y más específicos, como son en concreto la rada de Sardina, en la parte noroeste, y el proyecto en el puerto de Agaete, desarrollado en el puerto de Agaete. Esto surge como un proyecto de investigación de un alumno del proyecto fin de carrera que le gustaba esta faceta, y bueno, a lo largo del tiempo hemos ido trabajando en ello y perfeccionándolo y entrando más en el fondo. Estos proyectos los consiguieron ellos investigar o documentarse en Madrid, en la Biblioteca Nacional, donde tenían las pequeñas transparencias que no tuvieron ningún problema en poderlas copiar, y realmente se trajeron esos proyectos hacia acá, porque estos proyectos parece ser, hemos descubierto que el de Sardina parece ser que sí que está en el ayuntamiento, pero el resto no se tenían noticias de ellos aquí en Las Palmas, y bueno, fue el origen de la documentación. Conjuntamente con el puerto de Agaete, que es tal como lo tenemos hoy día, pues son los dos proyectos importantes hechos en la costa noroeste. Costa importante puesto que realmente es la costa más dura que tenemos de ingeniería marítima, conjuntamente con la norte. Hacer un proyecto aquí es mucho más fácil, pero hacer un proyecto en esta zona, con los oleajes que nos están llegando del noroeste, pues realmente es difícil. O sea que ya en su día León y Castillo trata de una labor difícil, simplemente por su conexión con Tenerife. Aquí podemos ver que toda esta fachada de la isla, la fachada oeste, miraba más hacia Tenerife que hacia el resto de la isla. De hecho, ahora veremos cómo sus proyectos siempre se refieren al tiempo que se tarda ir desde Sardina a Tenerife, a Santa Cruz, o desde Agaete a Santa Cruz. Incluso veremos algún proyecto que la cantería, para poder ejecutar estos puertos, las canteras, se refiere a traerlas antes de Tenerife que buscarlas en las propias islas. O sea que realmente es un concepto totalmente nuevo, y que él ya considera que estos puertos son los que tienen el futuro de conexión con Tenerife, con lo cual ahora mismo el gran centro de conexión es Agaete-Santa Cruz. Automáticamente, ya en su día, fue bastante futurista en esta comunicación entre islas. El proyecto que ya nos ha comentado el compañero del año de Maspalomas, y llama la atención por la esbeltez de la figura, y porque realmente efectivamente se ha convertido en un emblema de la isla, y que realmente pues hay que resaltar, porque ahora veremos desde el punto de vista de ingeniería una estructura de este tipo que no haya tenido ni una fisura, y veremos el por qué no ha tenido ni una fisura, y lo vemos, y está tal como se construyó en su día, una ingeniería que está aquí debajo. Hay que pensar en los cimientos para tener una buena estructura. Rápidamente conocer el personaje, ya lo conocemos todos, nació en Telde. Fue el número 1 de su promoción, no se ha comentado hasta ahora, fue un ingeniero insigne, el número 1 de la promoción, que volvió a Tenerife como ayudante de obras públicas, porque no tenía puesto todavía de ingeniero en la época de Clavijo y Plom, y su primer proyecto como ingeniero es una carretera en Santa Cruz de Tenerife y Güima. O sea que su labor profesional la inició primero en Tenerife. Todo esto es la relación de proyectos que fue realizando, un trabajo inmenso. Por supuesto, siempre acompañado de sus colaboradores. Siempre que hablamos de León y Castillo tenemos que hablar de su equipo de trabajo, y fundamentalmente de Cirilo Moreno. Cirilo Moreno fue un colaborador suyo bastante más joven que él, al cual admiraba, y realmente pues este equipo de trabajo fueron los que realmente sacaron toda esta cantidad de proyectos, porque siempre detrás de Juan León y Castillo estaba su equipo de trabajo. Vemos simplemente una relación, la ampliación del muelle de Santa Cruz de Tenerife,
Reparación del puerto de las Nieves, porque tuvo una primera avería y se destruyó. Ya aparece el puerto de Las Palmas, toca proyectos, como ya comentaron anteriormente, también en la zona de Marruecos. Ese famoso viaje a Marruecos para buscar la ubicación de un puerto lo redacta muy bien Simón Benítez, y realmente se ve la labor de ingeniería que hicieron en aquella época. Los faros, hemos comentado pues casi todos, y fundamentalmente el faro de Maspalomas. Sobre el faro de Maspalomas, en el currículum de don Juan Leña de Castilla aparece este párrafo. Este último faro, cuya vista emplazada en la punta baja y arenosa, no es lógico hacer un faro en un punto bajo. Tiene una torre de 56 metros hasta un foco luminoso, unos cimientos de 12 metros de profundidad. O sea, este faro no ha tenido ningún resquicio por la cimentación, que fue bastante novedosa en el momento que se diseñó. Exigieron en su construcción grandes trabajos de agotamiento. O sea, encontrarían el nivel freático y tuvieron que trabajar agotando el agua para poder trabajar a esa profundidad tan próximo a la costa. Otro de sus proyectos que tampoco es muy conocido es el famoso puente de los 7 ojos en Telde. O sea, este puente, que ha sido el paso hacia Telde de toda la vida, pues realmente también ya estaba en ejecución cuando él llegó a Las Palmas, pero acabó de construirlo, y luego como obra de edificación, pues el Lazareto en Telde, que también fue bastante significativo en su época. En su última etapa fue, que por lo que un poco Víctor organizó todo esto, fue director de la Escuela de Ingenieros Industriales, y bueno, pues falleció ya con 78 años en julio del año 1912. Hacia el 1860 Las Palmas era así, y el personaje era así, la foto que ya nos han enseñado antes Fernando. El puerto de Las Palmas ya se diseña en una primera etapa muy claramente norte-sur. Yo creo que la idea original había sido suya, pero ya nos han comentado que no, que hay parte de una idea ya preconcebida. El famoso refugio de las isletas y bueno, pues el puerto, la ciudad en aquella época estaba totalmente volcada en ampliar el puerto en San Telmo, la zona que hemos dicho. Yo cuando llego a esta transparencia siempre comento, digo, mucha gente no sabe que esto se llama la calle Muelle de Las Palmas. La calle de Bravo Murillo empieza desde León y Castillo hacia arriba, donde está el Hotel Parque y está puesta la carátula, es Muelle de Las Palmas. El Muelle de Las Palmas porque efectivamente aquí estaba el puerto original que se desarrolla, y este proyecto sigue también de León y Castillo. León y Castillo estaba un poco empeñado en prolongar el puerto en esta zona y ir desarrollando el puerto, por supuesto, en dirección norte-sur, pero desde aquí hacia el sur. Hubiera sido totalmente distinto la forma de la ciudad y todos los conceptos que tenemos si este puerto crece desde aquí y no crece desde la isleta. ¿Por qué crece de la isleta? Bueno, pues porque pasa el tiempo y los proyectos no se desarrollan. Este proyecto no tuvo financiación económica y cuando ya quisieron intentar construirlo había dinero para poderlo hacer en la isleta, si no este puerto se hubiera desarrollado. Comienza el gran puerto de Las Palmas en 1883, una famosa foto muy conocida, y bueno, con sus dos alineaciones norte-sur y el muelle de Santa Catalina. El periodo de obra fue bastante considerable y bueno, pues es su obra emblemática y la más importante, pero no por ello no resaltamos las pequeñas obras que además son objeto fundamentalmente con respecto a lo que realizó tanto en Sardina como en Agaete. Esta era la zona de Sardina, este es el pequeño dique que había, aquí se ve los restos del dique original demolido, pues el oleaje está claro que no perdona, y ya el puerto actual que tenemos en Sardina está desarrollado desde esta punta. Saber que estamos en la costa noroeste, la más agitada, las mayores alturas de olas, los mayores temporales, las condiciones más desfavorables desde el punto de vista marítimo. Aquí tenemos lo que queda lo que se ha ido renovando del puerto que diseñó León y Castillo en su día, y este es el puerto actual, puerto que ha sido destruido ya 2 veces por el oleaje. O sea, este puerto ha desaparecido ya 2 veces y se ha vuelto a reconstruir, señal de que está en un punto energético muy importante y realmente pues bueno, el construirlo aquí y que realmente tuvieran esa osadía en su día, pues también fue importante. En la memoria descriptiva de este proyecto te pones a leerlo y no tiene desperdicio, porque realmente para los años que se
proyecto marca todas las pautas que se siguen actualmente en un proyecto de obras marítimas. Está claro, lo primero es saber la batimetría, hay que sondar la rada, esto está sacado de la memoria, por supuesto con el mayor esmero. Si no hacemos la batimetría exacta, no sabemos qué es lo que estamos haciendo y lo que estamos sacando. Hay que estudiar las corrientes, fundamental a la hora de diseñar una obra marítima. Igualmente los vientos. ¿Qué ocurre en las costas? Esto es dinámica litoral, le llamamos ahora. Y esto es el régimen de vientos para saber la operativa del puerto, cómo va a estar condicionada con unos vientos u otros. Y además algo importante que siempre los ingenieros nos olvidamos, y es conferenciar con los prácticos. Hay que hablar con los navieros y hay que hablar con quien hace la operativa en los puertos para saber si realmente estamos dimensionando bien el puerto. Entonces, conferenciar con los prácticos sobre todas las cuestiones que interesen a la navegación. En una palabra, recoger todos los datos necesarios para poder proponer con acierto la obra que hoy exigen las necesidades del comercio, sin desentender la que tengan por el porvenir. O sea que estos son los anejos que nosotros redactamos hoy día en los proyectos actualmente. Él lo redacta dentro de su memoria, pero son pasos que ya se daban en su día y son los que seguimos dando actualmente. La batimetría, que es el primer paso que da, pues se basa en unos estudios del plano del teniente Arle, de la Marina inglesa, que había sacado datos por aquella época, y la batimetría de in situ se hace con un barco y con escandallo, tomando datos en fondo, tomando datos de la carrera de marea, y bueno, llegando hasta la batimétrica -9, que -9 en una baja mar ya para la época ya era importante actualmente. En cuanto a las mareas, que también comenta que hay que estudiarlo, ya en sus proyectos, si medimos entre la pleamar y la bajamar, midiéndolo a escala, habla de los 260 metros de carrera de marea. De la marea de los equinoccios, esto es redacción suya, depende del perfil del muelle, así como la disposición de la muralla interior y la escalera. El puerto de Las Palmas ha estado calculándose la carrera de marea hasta los años 88, 89, con 270 metros de carrera de marea, 280. O sea, él calculó en sus años 1800 la carrera de marea como 260 metros, con lo cual estaba muy cerca de la realidad. Y por supuesto dice que el aprovechamiento del muelle depende totalmente de la carrera de marea. O sea, los barcos tenían que fondear fuera del puerto y se hacía todo el trasiego de mercancía, llevar la mercancía al barco o traer del barco directamente con barcaza, con lo cual no era igual que estuviéramos en pleamar que estuviéramos en bajamar, sobre todo teniendo en cuenta el calado con el que podía llegar el barco a la descarga. Si estábamos en bajamar, pues los barcos cargados no podrían acercarse al muelle, si estábamos en pleamar sí. Entonces, todo este diseño de la escalera e igualmente del muelle está totalmente basado, como hoy día, en la pleamar y en la bajamar. En cuanto a los vientos, hoy día tenemos esto, que es la rosa de los vientos, a través de Puerto del Estado, y tenemos mucha información con las escalas de Beaufort, del viento, etcétera. Pues él simplemente dice que con la navegación a vela, que es lo que condiciona el viento realmente en la zona, y el viento en esa zona hay que tenerlo muy en cuenta. Desde esta rada a Santa Cruz de Tenerife se tardaba 4 o 5 horas, considerando hacia Las Palmas este tipo de navegación muy insegura. O sea que la operativa relacionada con el análisis de vientos, pues también la tiene bastante estudiada en el proyecto. Las corrientes no hay estudio de corrientes y se considera un poco sensible porque realmente considera que hay una corriente simplemente transversal a la costa. Esta corriente fundamentalmente debido al oleaje, porque lo que hace es que cuando viene un temporal, pues la arena que tiene la playa la hace desaparecer y posteriormente vuelve a aparecer la arena. O sea que la corriente es simplemente transversal a la costa y no hay ningún movimiento longitudinal que en su momento podía afectar al puerto. El oleaje no lo estudia, no aparece nada en sus proyectos, tanto en Agaete como en Sardina, respecto a una altura de ola o la fuerza del mar o alguna referencia respecto al oleaje. No hay nada y simplemente esto le da luego paso ya a pasar a proyectar la obra posteriormente. Esta es la planta general del puerto. Esto hay que ir allí para levantar esta planta y estos datos de topografía, etcétera, porque realmente tiene y si buscamos las bajas y vemos todavía la zona de roca, pues podemos intuir que realmente tuvo que estudiarla muy a fondo para poder basar. Aquí está la zona de la playa, que se mantiene al día de hoy, y bueno, pues la rasa marina donde sabe que tiene que proyectar el muelle para poder salir a la mayor profundidad y hacer operativa dentro de esa zona.
una parte más próxima, y vemos que si vemos hoy día diseñáramos este puerto, veríamos una planta pues muy parecida a la que se diseña en ese día. Son planos del proyecto, esto consta de que son del año 1863, y son planos con todo detalle de escaleras, diseño en planta, diseño en alzado, el perfil que ya hemos visto del muelle, con el cálculo de los muros de sujeción de los rellenos posteriormente, sus escalas, planos que hoy día lo haríamos en AutoCAD, pero no les daríamos mayor calidad de la que nos encontramos aquí, y pensando que fueron hechos en el 1863. O sea, perfiles, los que hacemos hoy en las obras, el perfil longitudinal y los perfiles transversales, para poder cubicar cada una de las capas que va a tener el dique, y bueno, ver realmente el movimiento de tierra y luego poderlo presupuestar para conformar el presupuesto. O sea, es un proyecto redactado como en la actualidad. Y esto es lo que más nos llamó la atención, que fue la sección tipo de diseño del dique. Esta es una sección que León y Castillo simplemente la justifica como un diseño adaptado a las prácticas de buena construcción en obras marítimas para la época. No sabemos de dónde pudo sacar este diseño de sección, si se le ocurrió a él o dónde fue, pero realmente si lo comparáramos hoy día con un dique actual es exactamente igual. La tipología de diques es un manto principal, un manto secundario, un núcleo y en la parte interior un muelle para la operativa. Esto lo calculamos hoy día con bastantes fórmulas. La primera fórmula de cálculo de dique apareció en España, además fue el profesor Iribarren en el año 1954. Estamos diseñando en el año 1864, con lo cual hacer esto sin ningún tipo de fórmula, y posteriormente la fórmula lo único que hacen es refrendar lo que tenemos aquí, pues es bastante novedoso en cuanto a la ingeniería de León y Castillo. El manto principal se mide, bueno, tiene las dimensiones en el proyecto 1,5 por 2 por 3,4. Si consideramos una densidad de escollera, que también él la considera en 2,5 toneladas metro cúbico, pues da un peso del manto principal de 25,5 toneladas. O sea, había que mover esto en el año 1864, cuando no existían grúas ni existía absolutamente nada. Era a base de raíles y poder evitar rozamiento de estos pesos con el terreno para poderlos llevar y verter en el sitio donde se querían ubicar. Una segunda capa de entre 150 y 1400 kilos, o sea que es consciente de que aquí tiene que haber lo que llamamos una condición filtro para que el oleaje rompa contra el manto principal y pueda seguir entrando hacia el interior, y luego un núcleo que entre 5 y 150 kilos, como lo construimos hoy día. En cuanto a la obra interior, pues simplemente es una sillería maciza con hormigón hidráulico que, como en su mayoría se desarrolla entre carrera de marea, se trabaja en seco, con lo cual estas sillerías se trabajan muy bien, y veremos algunas que no es que sean de esa época, pero se han mantenido casi hasta el día de hoy exactamente igual. Esta sería una representación de del dique que diseñaría León y Castillo en su día, con sus mantos, sus capas, etcétera, etcétera, el nivel del mar, etcétera. Vale. Yéndonos al sitio, vemos que estos son los restos que quedan. Hemos medido algunos bloques y coinciden más o menos con las dimensiones. No tendríamos que hacer análisis para ver si esto procede de aquella época o no, pero bueno, pueden ser bloques que posteriormente se fabricaron con las mismas dimensiones que las que inicialmente se hicieron. Entonces, esta punta, que estaba apoyada totalmente en la rasa marina, yo creo que es lo que se ha mantenido, y lo que ha desaparecido de esta obra es toda la parte de mar, que bueno, los temporales se la fueron cargando poco a poco. En cuanto a los muelles, pues esta sillería es actual, o sea, esto es en la zona actual que hay allí en la zona de Sardina, que corresponde a lo que en su día fabricaron, con un componente de mortero hidráulico con cal, que parece ser que es lo que le ha dado una gran resistencia sometido a la carrera de marea. Esto está ahora en baja mar, en plena mar el mar llega aquí, y bueno, pues todo esto tiene una consistencia que a lo largo de los años ha tenido una gran durabilidad. Si comparamos las fórmulas de León y Castillo con la ROM actual, Recomendación de Obras Marítimas del año 2009, pues vemos que el dique, el manto, o sea, el elemento del manto principal está bien dimensionado, 10,2 metros cuadrados. Hoy día lo haríamos de 10,4 metros cúbicos, que el peso del manto principal sería de 25 según León y Castillo, de 26 toneladas según la ROM.
y que el espesor del manto principal, León y Castillo lo basa en 2,6 y bueno, hoy día sí que lo diseñaríamos con 4,8. Bueno, aquí está la gran diferencia, la principal diferencia. León y Castillo podía ser que debido a los medios tan cortos que tenían en la época para poder fabricarlo, pues dimensionó el manto principal con un solo elemento. Hoy día, como mínimo, el manto principal, cuando estamos hablando de bosque, se diseña con 2 elementos, y si son elementos de un solo, o sea, si son capas de un solo elemento, habría que ir a elementos muy específicos. Entonces, aquí sí que hay un defecto de entre 2,6 y 4,8 que pudo ser la causa de la rotura de los diques que posteriormente hubiera. Con más medios mecánicos, pues lo mismo hubiera reforzado este manto principal y las obras hubieran tenido una gran consistencia. El resto prácticamente es igual, el resto de las capas, todo coincide, y aquí también hay una pequeña diferencia. Hoy día diseñamos con taludes en este tipo de estructuras marítimas entre 1,5 y 2, o tangente entre 1,5 y 2. Él lo diseñó con un talud muy empinado. Talud muy empinado quiere decir que necesita menos material. Al ir un poco a menos material, haces un talud muy empinado, y en obra marítima un talud empinado hace que la obra caiga rápidamente. Entonces, bueno, pues basando de que estas deficiencias pudieron ser por la falta de medios mecánicos para poder construir, pues bueno, hay que entenderlo y en el año en el cual se diseñaron. Las diferencias fundamentales son aquí y bueno, pues con respecto a la formulación utilizada, decir, Iribarren, o sea, León y Castillo diseña con un peso de 25,5 toneladas. Si le ponemos las fórmulas actuales, ¿con qué altura de ola creía él que podía haber diseñado o que estaba diseñando el puerto? Pues aplicando la fórmula más antigua que tenemos, la de Iribarren, la altura de ola que él diseña, estas 25,5 toneladas, es para 7,25 metros. Con fórmulas más recientes, como la fórmula de Hudson o la fórmula de Van der Bilt, para esa altura de ola serían alrededor de 6 metros y con Van der Bilt 4,8 metros. Él no diseña para altura de ola, simplemente construye el dique y ya está. Pero si analizamos estas alturas de ola, utilizando la tipología de la ROM, igualmente volvemos a una altura de ola de 7,68 metros. O sea que la altura de ola está acorde más o menos a lo que hoy día podemos analizar para la obra que él diseña en la zona en que la diseña. ¿Pero qué olas son las que se producen en la zona? Bueno, pues analizando los regímenes de oleaje a través de la boya que tenemos en Agaete, pues tenemos una altura de ola de 6,8 metros y un periodo de 15 segundos, analizando los estudios de datos visuales por Enrique Copeiro, de 10,9 metros y 13 segundos. Son datos visuales y es una gran extensión de la muestra. Y aplicando los puntos Guanas y Mal, que son los que utilizamos hoy día para calcular alturas de ola, nos da igualmente una altura de ola de 8 metros con un periodo del oleaje de 13 segundos. O sea que vemos que la altura de ola, con el peso del elemento que él diseñó, pues prácticamente coincide con las alturas de ola, sin saberlo, que tenemos hoy día. Al estar fondeado el dique a una profundidad de 4 metros, pues hay que tener en cuenta algo que en su día tampoco se tenía, que era la rotura de las olas contra la costa. Aplicando igualmente las fórmulas actuales, tanto de Goda como del Shock Protection, calculamos los intervalos de rotura y si la obra está a la -4, vemos que está en este intervalo entre las profundidades máximas y mínimas, con lo cual quiere decir que la ola está en zona de rompientes, o sea, la ola rompe contra la estructura y esa hoy día es la situación más desfavorable que puede tener una estructura marítima en el mar, en su ubicación en el mar. Rompe contra la estructura. Aquí tenemos una foto actual del puerto construido posteriormente. Cuando la ola invade totalmente el cuerpo de dique, vuelve a incidir nuevamente en función del periodo y bueno, estas son fotos de la última avería que tuvo el propio puerto. O sea que igualmente que este dique que más exterior que el que hizo León y Castillo está sometida a zona de rompientes y por supuesto totalmente invadido por el oleaje, pues a la suyo le ocurriría prácticamente igual, cuando además si ni siquiera tenía, como este sí tiene, 2 elementos del manto principal y el suyo era con un solo elemento del manto principal. Cronología de las incidencias que tuvo este puerto, pues vemos que tuvo bastante incidencia tanto en su finalización, o sea durante su ejecución,
como a lo largo de su vida, ¿no? Uno de ellas fue pues que se murió el contratista que estaba construyendo las obras, con lo cual hubo una paralización casi de un año. Y un año en una zona norte es un abismo, que se te pueda presentar un temporal y automáticamente producir la avería. Vemos que desde el 63 que se finaliza el proyecto, se firma el acta replantea en el 64, en el 65 se está construyendo y ya se produce un temporal importante, en este caso de dirección del suroeste. Entre estos años hay que hacer pequeñas reparaciones. En el año 76 fue un año muy nefasto, habría que analizarlo meteorológicamente qué es lo que ocurrió, puesto que en abril, noviembre y diciembre hubo temporales que efectivamente afectaron totalmente a la obra. En el 87, en enero, también tiene una avería importante. En febrero, pues ya es casi una destrucción. No daba tiempo a reparar de una época a otra, o no venían los fondos, o realmente los medios mecánicos no eran suficientes para poder reparar la obra en profundidad. En enero del 1918 ya se abandona la obra, se produce la rotura total de la estructura, y en el 18 igualmente ya se pasa al nuevo emplazamiento, que es la obra más exterior que hemos visto en la fotografía. Como conclusión podemos afirmar que el peso que calcula León y Castillo está bien, dimensionado con respecto al oleaje, sin saberlo. Que la sección falló fundamentalmente por considerar un solo elemento en el manto principal y su talud muy empinado, y que las averías continuas durante la ejecución y posteriormente a su ejecución y no reparación a fondo, pues fueron la causa fundamental de la destrucción de esta estructura, y que posteriormente pues se abriera aquí. Y repito, esta que es la nueva que hemos construido ya ha tenido dos averías muy importantes, y una de ellas fue casi de destrucción total, ¿vale? O sea que en la zona de Sardina está claro que si hiciéramos un nuevo puerto, pues tendríamos que un poco afilar los cálculos, porque realmente es una zona muy conflictiva desde el punto de vista marítimo. Curiosidades que hemos ido encontrando en los documentos de León y Castillo, pues para hacer una visita de obra, hoy día cogemos un coche, nos montamos el coche y nos vamos a visitar la obra en un momento. Pues León y Castillo en el año 76 dice: me tengo que embarcar en el remolcador, el silbador, por la mañana. Llego a la rada de Sardina a las 4 de la tarde, reconozco la obra y los efectos causados en ella por el temporal ocurrido. O sea, para ir de Las Palmas a Sardina a ver la obra se iba por barco, no se iba por mar. Y tarda, pues saliendo por la mañana, y llega a las 4 de la tarde, con lo cual la obra la avería, tendría que dormir allí al día siguiente, etcétera. O sea, era una vida totalmente distinta de lo que encontramos hoy en día. Esta referencia del periódico también es importante. Dice que habla un poco de lo que era Galdar y toda aquella zona. Se llama Sardina porque un almirante fue el que desembarcó allí, y que luego pues de Galdar dista 5 kilómetros, que pronto estarán unidos por una carretera de Sardina a Galdar, y que está en construcción. Hoy día se hace esa comunicación por el antiguo camino de caballerías y dromedarias. Se iba a poner ya una línea telefónica, y bueno, empezaba un poco a existir esa parte de la isla que ya desde el punto de vista marítimo estaba mucho más comunicada con Tenerife, con Santa Cruz de Tenerife, que con Las Palmas incluso. Una línea marítima que se crea desde Las Palmas a Sardina a través de la empresa Blandi Brote, y bueno, pues esto fue una gran novedad, porque en 1 hora y 3/4 hizo el primer viaje al puerto de Galdar desde la luz el vapor Gavilán. El resto se hacía por carro. Un carro para transportar fruto desde Galdar a Las Palmas tarda de 8 a 10 horas. O sea que esto era innovación total a través del mar. Un coche para pasajeros 6 o 7, de Galdar a Las Palmas se tardaba 6 o 7 horas. Era una jornada de día. Esto prueba la importancia que tiene pues esta comunicación en 1 hora y 3/4 cuando el tiempo lo permitía, porque el tiempo en el mar siempre no era el mismo. Pequeñas anécdotas y curiosidades de cuánto costaban los jornales. Todo esto está muy documentado en los proyectos, lo que era la justificación de la mano de obra, lo que era la justificación de los materiales, cómo se hacen las mediciones, cómo se hace el proyecto. Era un trabajo bastante concienzudo, y por eso me gusta resaltarlo, porque realmente tiene su mérito. Un peón menor o muchacho, esto hoy día estaría prohibido, pues cobraba 1 real de vellón. Alguien que trabajaba en el agua
pues ya cobraba más porque tenía que estar mojándose, ¿no? Cantero, mampostero. Una caballería menor, 6 reales de vellón tenía de jornal, un carro con caballería, carro con bueyes. En obra marítima el transporte de estas cargas tan pesadas era a través de bueyes. Una lancha con 4 remos, 80 reales de vellón, y un barco ya pues era un capitalazo. Esta es la vista actual del puerto de Sardina. La parte exterior, repito, la de León y Castillo estaba más interior, y bueno, es un puerto que se ha seguido trabajando con cosas que realmente esto se ha puesto en los últimos meses con el fin de evitar posibles futuras averías del puerto. No, desde el punto de vista de ingeniería no entendemos para qué han hecho esto, pero bueno, ahí está hecho. Con respecto al puerto de Agaete, pues ya voy rápidamente, es exactamente igual que el que tenemos hoy día. Hoy día el puerto de Agaete, además, tiene la suerte de que va a estar totalmente abrigado por el puerto ya diseñado posteriormente, y este ha quedado pues como un monumento dentro de lo que es el puerto de Agaete, y un monumento bastante importante. Pero vemos que coincide exactamente el uno con otro. Este sí se ha mantenido tal como está, independientemente de que tuvo una avería muy importante y hubo que hacer un proyecto de remodelación y de reparación totalmente del puerto. Aquí simplemente decir esto lo pagaban los ayuntamientos al 50%. Las inversiones municipales eran muy importantes en aquella época, y si no había inversión municipal no había puerto, o sea que un poco la filosofía de inversiones era totalmente distinta también. Agaete ya lo ve León y Castillo como el puerto de comunicación fundamental con Santa Cruz de Tenerife. O sea, esto ya lo decía en el año 1860 y hoy día está simplemente confirmado. Se recorren en 4 o 5 horas en aquella época con brisa, y bueno, pues dio paso al puerto que actualmente tenemos. El número de barcos que recalaba ya en aquella época en este puerto, en el año 1861 fueron 108 barcos, y en el año 1862 120 barcos, mucho más de lo que tenemos ahora, puesto que realmente había una operación comercial tanto con el Valle de Agaete como con la zona de Galda. Estos barcos llegaban y luego hacían a través de las barcazas el movimiento de su mercancía. El comercio de Agaete se vio obligado a servirse hoy de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, a causa de que el tráfico tiene que hacerse con buques de cabotaje. Estudian alternativas para el puerto. Bueno, habla también de la batimetría, las corrientes de marea. O sea, todo esto prácticamente se puede decir que un proyecto y otro lo trabaja muy paralelamente con los datos de un lado a otro. La sección transversal del puerto utiliza la misma, y esto era lo que comentaba al principio. Dice, no he podido encontrar canteras en esta próxima, por eso propongo las canteras de Santa Cruz de Tenerife, experimentadas ya en aquel muelle, y como la travesía solamente de 4 o 5 horas, poder embarcarse en la sillería. O sea, traer el material de Tenerife a construir el puerto de Agaete en vez de buscar, por si no hay canteras en el entorno. O sea, hoy día traernos piedra de Tenerife es totalmente inconcebible, vamos, me imagino. En aquella época se vivía mucho más de cara a esa parte de la isla. El puerto de Agaete, pues estos son la parte que tiene: memoria, planos, pliego, condiciones y presupuesto, igual que hoy, exactamente igual. Solamente hemos encontrado 4 planos en este puerto: la ermita de las Nieves, el puerto diseñado como siempre sobre una rasa marina, que era el apoyo que tenía sólido el puerto para poderse desarrollar. Son planos totalmente de los puertos, con todo su norte, su documentación perfectamente validada, sus perfiles para poder evaluar los movimientos de tierras, el apoyo del arranque sobre la rasa marina, perfil longitudinal, perfil transversal de la sección, la misma que la que utiliza para un puerto y otro, y el manto de protección pues es exactamente igual que el que utiliza para Sardina. Prácticamente los oleajes son los mismos, con lo cual, al estar en la misma zona, pues realmente si tuviera algún puerto en la parte este, podíamos comprobar si ahí utiliza diques menores, o sea, mantos menores, porque realmente sí que hubiera tenido en cuenta un poco la influencia del oleaje. Se hace un nuevo proyecto de reparación, puesto que en el año 80 sufre un violento temporal que hace daños cuantiosos y que casi el puerto desaparece. Basándose en el puerto, en lo existente, redacta un nuevo proyecto. O sea, no es todo nuevo, sino hace un levantamiento de la avería que había habido y diseña las partes nuevas
para poder volver a dimensionar el puerto exactamente desde el principio. Jornal de 1 peseta, de 20 pesetas, aquí ya aparecen pesetas, ya aparece el cambio de Real de Vellón a peseta. Y este es el puerto actual, que realmente ha quedado pues como un símbolo importante y bueno, de una obra que sí que se ha mantenido desde la época de León y Castillo a la actualidad. Las zonas de embarque y desembarque, lo que hemos visto de pleamar y bajamar, y bueno, pues el análisis tan específico que se hace para poder realizar carga y descarga. Ahora mismo esto es de baño, pero carga y descarga de las barcazas que venían en 1, 2 y 3 puntos de descarga, y analizando perfectamente la operativa que se hacía en ella, la grúa siempre de la punta, y bueno, pues una vista de lo que es la rasa de Agaete con el puerto actualmente y la obra de León y Castillo que tenemos en esa zona. El puerto de Agaete en la actualidad ya se está preveyendo una ampliación de este puerto, puesto que realmente se ve perfectamente que este puerto está muy mal. Ahora van a empezar a trabajar 2 navieras en él, con lo cual a ver cómo quedan, porque Freya Osen tiene que compartir con Armas el tráfico con Tenerife, con lo cual aquí va a haber una alternancia de tráfico, unos que entran y otros que salen. Esperemos que se organicen bien para que no haya lío a la entrada, porque además aquí hay unas bajas que dejan exclusivamente esta bocana para entrar al puerto, con lo cual es un puerto ya como está bastante colapsado, con 2 navieras más, y está prevista y ya ha salido a concurso la ampliación nueva del puerto de Agaete como comunicación importante con Tenerife. León y Castillo, con respecto a los materiales, pues ya te voy rápidamente, cómo va cambiando a lo largo de sus 20 años de proyectos, y va entrando en la isla el cemento. El cemento no era conocido desde sus primeros proyectos, entonces él es un defensor a ultranza de la cal, de los morteros de cal, y yo creo que sus primeros no iban muy desenfocados, porque realmente los primeros proyectos son los que casi mejor han aguantado y debido a las condiciones de la cal en obras marítimas. Entonces hemos ido viendo en cada uno de los proyectos cómo va cambiando las dosificaciones de los materiales. Esto está todo en la memoria de los proyectos. Y bueno, cómo va aumentando, va disminuyendo la cal y va aumentando el cemento, pero nunca sin dejar de utilizar cal para la fabricación de los morteros hidráulicos que él comenta para hacer los bloques de hormigón para la obra marítima. El cemento empieza con un porcentaje pequeño de cemento y cal, y posteriormente ya se va incorporando casi al 50%, que son en las últimas obras que realmente utiliza en la zona de Agaete y la reparación de Agaete, y posteriormente en el puerto de Las Palmas. Esto es simplemente comentar eso, que él fue dándole importancia al cemento, pero siempre teniendo en cuenta, tiene un tratado de la cal bastante interesante, y que realmente pues sería bueno recabar o incluso poder hacer algún tipo de investigación con respecto a las recomendaciones que hacía León y Castillo, como seguir metiendo la cal dentro de los hormigones. Por último, ya simplemente en fotos, el faro de Maspalomas como sistema emblemático de la isla. Esto es actual y esto es el proyecto. Y bueno, pues lo que llama la atención en el faro es que uno puede mirar por donde mire y no ve ni una fisura. El edificio puede estar tal vez más o menos abandonado, pero lo que es la torre es impresionante, como el material en primer lugar no ha sido ni siquiera atacado por el ambiente marino, y en segundo lugar pues la esbeltez que tiene el edificio en sí. Se redacta en el 84, el muelle, bueno, la que hemos visto ya las partes que tiene, el muelle simplemente es para llevar los materiales, está incluido dentro del proyecto general del faro, y el muelle pues también se ha mantenido, lo construye como todo su muelle basado en la rasa marina, y luego pues para simplemente al abrigo del oleaje que los barcos puedan bajar los materiales para poder construir el faro. Este es el perfil longitudinal, son detalles ingenieriles muy importantes, el arranque del cimiento del muelle basándose en la rasa existente, en la topografía existente, como es la planta del muelle para los materiales, la escalinata para la operativa, y poder ir sacando los materiales a través del muelle. Son 67,5 metros con una cabeza circular de 3 metros. Estos son los planos con detalle. Esto fue un forro que se le puso hace unos años. Realmente yo creo que tenían que haber mantenido lo que había, que era original, y haberlo respetado,
porque esto fue un prefabricado que lo único que hizo fue tapar lo que se mantenía porque eran los sillares antiguos los que todavía estaban conformando esta zona del muelle. O sea, esto no corresponde para nada a la obra original. Vemos que sí, que está apoyada directamente sobre la rasa y que en bajamar, pues bueno, no hay operativa, pero en pleamar sí que realmente se puede hacer todo tipo de operativa en esta estructura. Estaba presupuestado en 21.000 pesetas, unos 127 euros de hoy día, y bueno, pues todas sus mediciones con el presupuesto, en fin, aquí se ven números que han trabado, o sea, variaciones que va viendo en los proyectos y que quedan reflejados en los propios documentos que en su día se redactan, que era el seguimiento que le hacía. Este es el plano principal del faro y vemos que el abanico de direcciones que recoge, para realmente está calculada también la luminosidad que da este faro a la navegación a la que va a servir. Son planos originales. Esto ya lo hemos visto, la planta del faro, el faro en el año 1882. Y los ingenieros en aquella época trabajaban los proyectos en detalle. El detalle de la escalera, que también figura en el proyecto, con su diseño de escalera, de barandilla, pues eran proyectos integral. Incluso los muebles que se diseñan en el propio faro, con sus cajones, y los carpinteros simplemente pues tienen que coger y basarse en los diseños hechos para poderlo construir. Y esta es la cimentación. La cimentación tuvo un modificado, tuvieron que hacer, porque cuando fueron a cimentar la obra en esta zona, pues se dieron cuenta que era una zona de relleno con el nivel freático muy alto, y bueno, León y Castillo se dio cuenta que para la altura que iba a tener el faro la cimentación era insuficiente, y entonces sacó rápidamente un modificado de la obra para poderle dar esta consistencia, que fue una obra enterrada muy importante para poder elevar el faro encima. Si no hubiera sido por esta cimentación, el faro yo creo que hoy día ya no existía, porque además de la cimentación lo que hace es pivotarla en el fondo. O sea, esto fue una excavación en zanja que se hace, hubo que bajar hasta la profundidad que realmente diseñó, eran alrededor de 12 metros, y que realmente aún así pivotó. Todo esto es hormigón de la época, en la cual está basada toda el hecho. Entonces ese pivote realmente es muy novedoso para las cimentaciones que realmente podemos ver desde esa época. O sea, porque es lo que le acaba de dar empotramiento al faro en el terreno y no tener ningún tipo de movimiento. O sea, el viento es importante, aunque tenga la forma circular, pero el viento, todo lo que ha tenido que soportar el faro en el tiempo, y gracias a esta cimentación, pues es lo que achacamos que no ha tenido y ni siquiera tiene ningún tipo de fisura. Y cosas genéricas de León y Castillo con respecto a su forma de pensar, pues es lo que hemos reflejado aquí. Ahora bien, si se facilitan estos viajes, estos extraídos de la rada de Sardina, y unir esta rada, se llaman radas a las bahías, por un ramar de carretera con Galdar. Si Sardina se une con Galdar está unida con Las Palmas, pues las comunicaciones con Tenerife y Gran Canaria serán muy frecuentes y podrá decirse que una y otra serán una misma isla. Era un pensador que no era para nada ni gran canario ni chicharrero, era generalmente canario en general, y eso se ve en bastantes escritos suyos. Hay otras razones poderosísimas que prestan valor e importancia a la rada de Sardina. Es necesario, pues, provocar por todos los medios, disminuir la dificultad de las comunicaciones entre las islas, anular las fuerzas de los brazos de mar que la superan, hacer de todas las islas una sola por medio de las comunicaciones fáciles y seguras. O sea, que mirando una isla a otra y poderse comunicar y compartir más cosas una con otra era lo que veía en el futuro de las islas. Y bueno, pues esta es un poco la obra que dio lugar al análisis y bueno, solamente decir que tal vez los medios materiales fueron los que nos dejaron que aquí, de mecánico, hacer una sección un poco más consistente, porque realmente hubiera sido una sección perfecta de los años 1860 con respecto a una sección actual. Y esto era lo que queríamos enseñarles. Vale.